2. Bienvenidos a este espacio Conversando con Carmen. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la importancia de la sabiduría. Y hoy me encuentro con mis compañeras. Bueno, para mí es más que un honor estar aquí en el podcast Conversando con Carmen. Mi nombre es Marilene Rodríguez de los Santos. Un grato honor estar aquí conversando con Carmen, una guerrera resiliente. Amén. Mi nombre es Francisca de Lebrón. Amén. Y como todos sabemos que cada día nosotros avanzamos en el día a día, en nuestras relaciones, en la casa, en la iglesia. Y este es un tema muy importante, la sabiduría. Vamos a iniciar, ¿verdad? Sabiendo qué es la sabiduría. La sabiduría es saber saber cómo actuar en el momento correcto. Amén. Amén. Bueno, también si nos vamos al aspecto ya espiritual, es el arte de alcanzar el éxito y formar como en lo correcto. Por medio de la sabiduría podemos alcanzar el éxito porque vamos a hacer lo correcto, vamos a hacer las cosas bien. Amén, sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Y algo muy importante es que la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Así es el principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ahí comienza todo. Cuando tenemos temor a Jehová, ahí comienza la sabiduría. Y debemos tener algo muy importante, que sabiduría, Francisca y Marilene, es más que tener un conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Mira, ahí es que estamos muchas veces cerrados. A veces cuando vemos hasta un buen orador, se podría decir así, personas, un ejemplo, hasta un médico que quizá tuvo horas para saber esa área técnica específica, decimos, esa persona es muy sabia, y no, es simplemente que él apartó ese tiempo para tener ese conocimiento X. Exacto. La sabiduría va más allá, van sí de la mano, pero la sabiduría va más allá, porque la sabiduría viene parte de la humildad. Parte de la humildad de que yo tenga ese conocimiento. Yo no creo que yo soy más que otra persona por el conocimiento que yo he adquirido. Así es, Francisca dijo algo muy importante, es cuando ponemos algo en práctica. O sea, yo tengo el conocimiento, ahora yo lo voy a poner en práctica. Bien dice la Biblia que yo tengo que amar a mis hermanos. Pero ¿de qué me sirve tener el conocimiento si no lo pongo en práctica? Entonces la sabiduría viene siendo como poner toda esa información, todo ese conocimiento en práctica. Y es donde muchas personas muchas veces fallan, tienen muchas informaciones, tienen mucho conocimiento, pero no ponen en práctica lo que saben. Entonces, exactamente. Mira, algo que tú estás hablando ahí, ahora mismo me llega a la colación. Ahora mismo en esta temporada, en este tiempo, estamos en la era de las informaciones. Tenemos, ahora mismo todos creo que utilizamos la IA. sí. Cualquier información te la resumen como tú quieras en fracción de minutos o segundos. Pero eso no te hace sabio. Exactamente. Porque está también, los chicos, los jóvenes, es la generación de cristal. Tienen mucho conocimiento, pero están faltos de sabiduría. Entonces, entiendo que sí, en este tiempo tenemos mucho conocimiento, pero estamos faltos de sabiduría. ¿Tú sabes por qué, Zoila? Por el versículo que tú dijiste al inicio. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y a veces cuando uno se adentra mucho a lo de que el conocimiento, a saber esto, no es que es malo, No es pero malo. sin querer a veces nos alejamos entonces del principio de todo, que es el temor a Jehová. Claro que sí, Carmen decía ahorita que cuál era la diferencia, y es exactamente esa parte que tú decías,
el conocimiento es una acumulación de muchas cosas, de estudio, hasta de experiencia, pero la sabiduría no. La sabiduría es exactamente aplicar el conocimiento. Amén. ¿Pero cómo? Con ética, con prudencia. Exactamente. Esa es la diferencia entre tener conocimiento y ser sabio. Hay personas que saben muchísimo y tienen muchísimo conocimiento, pero están muy faltos de sabiduría. ¿Y cómo estamos nosotros Así entonces es. actuando en nuestro diario vivir? Ya ustedes dijeron, ejemplo, las diferencias, pero, por ejemplo, Soyles para mí, Soyles una máster en conocimiento porque Soyla siempre vive indagando y más en los temas que son de la palabra. Francisca también aparte de eso también tiene otras áreas técnicas que tienen que ver con repostería y todo eso. Pero cuando llegue entonces tú poner en práctica lo que es la sabiduría, actuamos nosotros con humildad. Ese conocimiento que nosotros tenemos, las personas, nosotros lo vendemos a la persona con humildad. Me creo yo más que la otra persona porque no tiene ese conocimiento que yo tengo. Así No es. debe ser. Y algo muy importante también es que la sabiduría debemos de pedirla a Dios. Exactamente. Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pidamos a Dios. Claro. O sea, la sabiduría es un regalo de Dios, Wow, que no es que para un tremendo. grupo, sino para todos. Exactamente. Y él dice que nos la da, o sea, que nos la va a dar abundante y sin reproche. O sea, que él nos la da en abundancia. Y esa parte de la Biblia que está en Santiago 1.5 me gusta porque normalmente nosotros decimos, si alguien está falta de sabiduría, pídala al Señor y la dará. No, él dice, y la dará a todos, abundantemente y sin reproche. O sea, es algo que tú tienes una necesidad y tú lo vas a pedir. Amén. Y Él te lo va a dar. Mire, Así es. y como la sabiduría, ustedes estaban diciendo hace un momento, se practica, Sí. se practica. Importante. Y dice la palabra en Santiago 1.5 que se la pidamos al Señor Señor. porque nosotros no lo sabemos todo. Exactamente. Somos Así es. imperfectos. Así es. Nosotros le estamos pidiendo sabiduría al Señor. Le estamos pidiendo sabiduría al Señor en todo lo que hagamos. Porque según lo que estamos hablando acá y también en Santiago, lo que yo entiendo es que cada cosa que yo vaya a hacer, es más, hasta hablar con mi hermano. Sí. Si usted sabe que usted tiene alguna, quizá algo con su hermano o hasta su forma de hablar, usted sabe como que le repele porque a su hermano, porque usted le papeleta de 2,000 pesos Así para es. caerle bien a todo el mundo. Claro que no. ¿Por qué no le pedimos al Señor, Señor, guíame cómo yo debo hablarle a ese hermano? Guíame hasta para hacer mejor mi bizcocho. Sí. Guíame para yo dar mi estudio bíblico mejor. Entonces nosotros, sin querer, a nosotros entender que tenemos el conocimiento, no estamos llenando de egos Así es. porque no le estamos pidiendo al Señor dirección. Tú decías algo muy importante. La sabiduría va acompañada de humildad. Sí. Porque cuando tú reconoces que necesitas sabiduría, tú la pides. Y debemos de tener sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en una área, sino en todas. Y debemos reconocer cuando necesitamos sabiduría en X área y pedírsela al Señor sin reproche y Exacto. con fe, porque Él nos la va a dar abundantemente. Así Y algo también que debemos tener en cuenta es que no tener sabiduría puede atrasar el propósito de Dios, Wow. Francisca. Claro Porque que muchas sí. veces perdemos Pero claro que oportunidades. sí. Perdemos Sí, sí, sí. oportunidades, cometemos Tremendo. errores. Yo de verdad, Wow. hablándole con el corazón, yo he tenido experiencia que he perdido oportunidades. Sí. ¿Por qué? Por no Por falta de tener sabiduría. Como decía mi hermana Francisca, la sabiduría va acompañada de prudencia. Cuando tenemos sabiduría, somos prudentes. Cómo hablar, cómo callar, cómo actuar. O sea, Eso es eso es así. algo. O sea, la sabiduría se cultiva día a día, como decía mi hermana Marilén, y día a día debemos cultivarla. Sí, pero tú sabes que nosotros, dice que la pidamos, pero después que la pedimos, el Señor nos la da, pero hay que desarrollarla. Hay que Ay, poner en práctica. hay que desarrollarla. ¿Cómo? Mediante el Así temor es. al Señor la recibimos, pero después debemos desarrollarla. ¿Y cómo? Mediante la búsqueda, Sí. orando, ayunando, escudriñando las escrituras. Mientras más
nos acercamos al Señor, más sabiduría. Más vamos a sabios tener. no hacer. Sí, Así sí. es. Mira, esta parte también yo la tenía en lo que está diciendo Zoila. Y yo estaba leyendo y también escribiendo que entonces las principales consecuencias de actuar sin sabiduría está lo que dijo Zoila, Sí. resumido, de decisiones que lamentamos, relaciones dañadas. Sí. ¿Cuántas personas, si nos vamos, por ejemplo, hacemos un feedback, nosotros mismos, cuántas personas nosotros le hicimos un accionar que nosotros dañamos esa amistad? Claro Que que si sí. volvemos al tiempo no hacemos eso, pero está también lo que son problemas evitables. ¿Cuántas personas están, señores, en la cárcel? Así es. Por falta de sabiduría. Por falta de Claro que sabiduría. sí. ¿Cuántas personas no simplemente están en la cárcel? Hoy no están en esta tierra por falta de sabiduría. Y sobre todo, una persona falta de sabiduría tiene un caminar espiritual débil. Amén. Así es. Algo muy importante es también que bíblicamente la palabra nos enseña cómo esta mujer, Abigail, ¿verdad? Una mujer sabia, que el rey David le pidió ayuda a Nabal, al esposo de Abigail, y él se negó, es un hombre necio, pero esta mujer tuvo la sabiduría de ir corriendo y con palabras suaves hablar al rey David, interviniendo. O sea, cuando tenemos sabiduría como mujeres de Dios, ¿verdad? En medio de la crisis sabemos actuar. Claro Algo que muy sí, importante. Y mira, Claro que y qué buen, mira, Sí, claro que sí, me gusta esa parte porque ella no solamente fue con su mansedumbre, Sí. no, ella fue a saciar la necesidad del rey. y, Se adelantó. y qué bueno Sí. soy la que tú hablas de la mujer, porque en los próximos días venideros es el Día Internacional de la Mujer. Sí. Y Así es. nosotros las mujeres, Dios nos manda a actuar también con Con sabiduría. sabiduría. La mujer, como es sabia, Sabia, edifica su casa. Wow, Claro que tremendo. sí, La tremenda mujer esa palabra. sabia Edifica su casa. Y yo creo que nosotras, como guerreras resilientes, tenemos la sabiduría. Mi hermana Francisca decía algo muy importante. Nosotros la tenemos, pero muchas veces nos duele poner en práctica. Sí. Muchas veces nos gusta más como actuar por emociones, por impulso. ¿Por qué? Porque la sabiduría cuesta. La sabiduría Claro que duele, sí. o sea, Desarrollarla. desarrollarla duele, pero Sí. vale la pena, porque Claro. entonces vamos a ser mujeres edificadoras, vamos a ser mujeres que vamos a llevar frutos, vamos a ser mujeres que vamos a levantar, que vamos a construir. Así Claro que es. sí. Y tú sabes por qué duele, Zoila. Porque el conocimiento te da sin querer, se puede hacer ejemplo indirectamente sin querer, te da, tú entiendes que está por encima de los demás. Y cuando tú te basas simplemente en el conocimiento, tu ser crece, o sea, el ego tuyo crece. Pero cuando tú tienes la sabiduría del Señor, viene otra persona y tú sabes que lo está haciendo mal, pero para tú no entrar quizá en disputa con esa persona, como estaba hace días pasado un mensaje, tú le das la túnica. Así es. O sea, tú ser sabio, aún tú teniendo razón y tú teniendo el conocimiento, tú cedes. Te piden la túnica y Tú tú le das cedes. la capa también. Tremendo, Tú tremendo. cedes aún, pero una persona simplemente que se basa en conocimiento no cede. No, No. Porque él se radica que en su ego, en el yo. Pero una persona sabia, aún teniendo la razón y el conocimiento, cede. O sea, Marilene, una persona sabia sabe perdonar, Oh, sabe reconocer pero claro que sí. los dones, los talentos del otro, ¿verdad? Ujú, Sabe, ujú. no se siente mal cuando el otro está arriba y tú en un momento estás abajo. Al ¿verdad? contrario, lo apoya a Exacto. crecer. Ok. Es que esa palabrita resiliente me gusta tanto porque precisamente para ser resiliente hay que ser sabio, estar bien lleno de sabiduría, porque tú dices que una persona con sabiduría no se enoja, ¿verdad? Si está alguien por encima de ti o eso no tiene que ver. La sabiduría, wow. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas que hablar sobre la sabiduría porque una persona sabia no ofende con facilidad. ¿Sabe por qué?
porque aprende a callar. Sí. Tiene dominio propio. Tiene dominio propio, sujeta sus emociones, porque algo que nos afecta muchísimo a nosotros son nuestras emociones. Sí. Pero cuando tú has dejado que el Señor trabaje en ti, que ya tú le pediste sabiduría y comienzas a desarrollarla, es imposible que tú no perdones. Mire, es que uno siempre obligado, hay que entrar en el nombre de Jesús. Amén. Sí. En la persona que hizo un antes y un después en todos los sentidos, tanto para la humanidad, pero para nosotros. Porque, como dicen, él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía que Pedro lo iba a traicionar. Él sabía que todos lo iban a traicionar. Él tenía el conocimiento Y se tenía mantuvo sabiduría, tranquilo. pero se mantuvo tranquilo. Así es. Se Wow, mantuvo tremendo. tranquilo y él comió con las personas que lo iban a traicionar. Así es, o sea que la sabiduría trae dirección, Amén. dominio propio, Sí. discernimiento, prudencia, Ujú. wow, la Pero- sabiduría es todo para nuestro diario vivir. Pero sobre todo tiene compasión también de la persona. Sí. Pero también la sabiduría, si nos adentramos también a otro ámbito, te hace entender a ti que tú tienes que aprender a vivir con lo que tú tienes en el momento. Sí. La sabiduría te ayuda también a esas ansiedades que hoy en día tenemos por lo que no tenemos. Ujú, Te ayuda a hacer un stop, ujú. te ayuda a disfrutar El momento. con tu familia, en el entorno, con lo que tú tienes y te ayuda a ser agradecido. Así es. Pero cuando uno está a falta de sabiduría, todo tú entiendes que porque yo no tengo esto, porque Dios no me quiere, porque siempre hay un pero. Pero cuando tú eres sabio, tú sabes agradecer a Dios por todo. Se te quita el pero y es agradecido. Así es, sí, porque una mujer sabia sabe esperar, Ujú. tiene dirección de Dios y sabe buscar esa dirección de Dios, y como le sirve un Dios vivo, sabe que va a venir respuesta y que va a venir esa añadidura. Pero cuando actuamos por emoción, cometemos errores, tomamos decisiones a nuestra manera, pero cuando somos sabias, entonces sabemos esperar en Dios. Claro que sí. Hay personas que aparentemente tienen sabiduría, pero es sabiduría humana. Y esa sabiduría humana es un cúmulo de conocimientos. Pero cuando tú tienes la verdadera sabiduría, la que viene de arriba, de lo alto, esta sabiduría, ¿sabe qué te lleva? A modelar el carácter de Sí, Cristo. muy importante. Esa sabiduría te lleva a modelar el carácter de Cristo. Ya tú te cuidas para hablar, te cuidas para actuar, sabes, lo hace calmadamente, porque ya la sabiduría que viene de lo alto, esa que le pedimos que Él nos da, nos induce, nos lleva a ser calmados. A primero, antes de yo responderte, saber cómo te voy a responder para no ofenderte. Así es. Y si te ofendiera, voy y te pido, mi hermana, perdóname. Eso Yo es sé que tener te hablé mal. sabiduría. Tremendo, Sí. tremendo. Bueno, que iba a decir para ya para yo concluir de Sí, mi parte sí. sobre la sabiduría, algunas anotaciones que hice previa. Dice, la sabiduría nos permite entender que las pruebas no son obstáculos para el propósito, sino son parte de la preparación. Claro que sí. A diferencia, el que solo tiene conocimiento se queja de las tormentas. El que tiene sabiduría busca el que le está enseñando Dios a través de ella para el siguiente nivel de su llamado. Y tampoco dice en conclusión, no busques el propósito de Dios como si fuera un tesoro escondido al final de un mapa. Tremendo. Búscalo a través de la sabiduría en cada decisión presente. Tremendo. Todos los días nosotros tenemos que tomar una decisión. Claro. Así es. Hay que buscar entonces, como en Santiago, Sí. pidámosles a Dios. Bien, Dios Así le es. bendiga. Esto ha sido un espacio de crecimiento, de reflexión, comenzando con Carmen, donde la palabra de Dios dice que el que ama la sabiduría y la busca, la encuentra. Así Amén. que busquemos esa sabiduría, vamos a cultivarla día a día, atesorarla, que es mejor que la plata, porque de verdad que vale la pena vivir
actuar con sabiduría. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Amén. Y esperando que nos invite otros días hoy. Bueno, Para la señores, próxima vamos a traer el micrófono. estamos iniciando, así que con nervios hoy tuvo de fútbol.